Bienvenidos nuevamente. Ya no sé qué número de podcast es, pero dice Jen que no debo decirlo. Bienvenidos a otro capítulo más. Espero que hayan estado siguiendo el hilo de estos últimos. Porque los estamos haciendo con mucho cariño. Con el mismo cariño que le tengo a este muchacho. Que ya lo presentaré ahorita. Pero bienvenidos a este nuevo capítulo de People I Know. Gente que conocemos. Nuevamente me acompaña como en todos los capítulos desde el inicio, aquí al lado, el buen Félix. Gracias, Alex. Pues yo creo que ahora sin más preámbulo, ahora sí vamos a cederle la palabra a Iván para que nos platiques qué haces. ¿Qué hago? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hago aquí? Sí, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿No? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, ya tiene un ratote, ¿no? En Rocutla, con el centro. Sí, pues tendrá eso como unos 12 años más o menos, 12 ¿no? un poquito más, ¿no? Ay, Que nos sí. conocimos por un buen amigo, por Octavio. Pues yo me dedico más a la gestión, a la producción y a la exhibición de cine, ¿no? Trabajo en diversos festivales de cine. Yo mismo tengo un festival de cine que hago desde hace 10 años ya, aquí en Puebla. Es un festival que se llama Cinetecton, que nace como un proyecto sobre cine y arquitectura, ¿no? Que de inicio empezó con dos amigos que eran arquitectos y otros amigos que estaban también en la sección de cine, ¿no? Pero a la par he estado trabajando últimamente. Soy coordinador del programa de itinerancias de Docs MX, ¿no? Un festival de cine documental, y hemos hecho Docs Chihuahua, Docs Jalapa, Docs Oaxaca, Docs Jalisco, y llevamos 7 años haciendo Docs Puebla, ¿no? Y por el otro lado, pues trabajo también formo parte del equipo de programación del Festival Macabro, el Festival de Cine Horror de la Ciudad de México. Vale. Y a la par, pues desayuno, como, ceno, cine, películas. Llego de trabajar, que también parte de mi chamba es andar revisando, ¿no? Programo una sala de cine en el centro, y formo parte desde hace 11 años, algo que creamos hace exactamente 11 años, de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, que es una red que nace primero con la intención como de juntarnos y conocernos a los festivales de cine que existen en el país y saber qué estamos haciendo, quiénes somos, cómo nos organizamos, desde dónde nos organizamos, ¿no? Qué significa ser un festival de cine. Y pues nada, me toca también andar revisando proyectos de algunos trabajos de cine o proyectos de creación de exhibición, y formo parte de la Cedecine. La Cedecine es un grupo de exhibidores en el país, que somos alrededor de 250 que formamos este pequeño grupo, pero seguro somos más, donde nos dedicamos a la exhibición de cine alternativo, independiente, contemporáneo. Y pues mi principal labor está en hacer visible a los realizadores locales, a los realizadores poblanos, trabajar con universidades, pero también hacer visible el cine mexicano, ¿no? En la sala en la que trabajo programo aproximadamente cerca del 80% de la programación total anual, que son cerca de 400 películas más o menos las que programo. El 80% es cine mexicano, y de ese 80% aproximadamente el otro 80% es cine documental. Entonces, a grandes rasgos es lo que me toca hacer, es lo que Casi hago. nada, casi nada. Es lo que hago. Se levanta y ve una revista y se va a la cama. Pues sí, o sea, me levanto, me voy a trabajar, veo una película, regreso a trabajar, prendo la tele, veo otra película. O sea, todo el tiempo Sueñas con la película. sueño con la película, sueño en formato cine. Vaya. Cuando me despierto me dicen corte, me despierto. El solito, ¿no? Yo solito, corte, ya, vete a trabajar. Y bueno, pues es como la parte que me toca hacer, ¿no? Órale, qué cool. O sea, básicamente el cine es tu vida. Prácticamente, más bien, sí, yo diría, Pues el cine sí, es mi vida. así como El la cine es música mi vida. para nosotros, el cine es mi vida. el cine es lo tuyo. Sí. Por eso se me hacía interesante, o se me hace interesante que les presente a Iván, porque muchas de las cosas que ustedes llegan a ver en esta ciudad, en Puebla, bueno, estamos en Cholula, pero el programa en Puebla, pues son hechas por él.
mucho de lo que ustedes ven, festivales y cosas así, pues están hechas por él. Y es importante saberlo, porque así como hemos invitado a otras personas al saber su trabajo, pues es importante saber que vives del cine, o sea, tu vida es el cine, o sea, no cualquier persona está haciendo esa labor, ¿no? O sea, lo hace alguien con pasión en el cine, por eso tiene ese resultado. Sí, creo que es una de las cosas de la gente que conozco que se dedica tanto a la exhibición como a la producción y como a los muchos trabajos que tiene el cine, ¿no? Y que está aquí en Puebla. Si hay algo que nos identifica, creo, es justamente la pasión, ¿no? Y tolerancia a la frustración, ¿no? También es algo... Claro. Pero digamos es algo que forma muchísimo parte de lo que hacemos, ¿no? O sea, no te es ajeno, ¿no? No. El trabajo de la perseverancia, de la constancia, de decir, o sea, es más fácil siempre trabajar con aquello que se conoce, ¿no? Con aquello que sabemos que va a funcionar y con aquello que sabemos que nos va a traer mucha gente. Pero nuestra labor, exactamente, o sea, nuestra labor no está en ponerlo, digamos, no es que esté incorrecto, sino más bien eso ya está resuelto, vámonos por la parte que hace falta, ¿no? Justo, como en invitar a que tengan nuevas miradas, que conozcan nuevos lenguajes, que se acerquen a las nuevas lecturas que se tiene del cine, a los temas que tratan el cine, ¿no? Digamos, ¿por qué es importante en el cine documental estar viendo las películas que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, o porque es importante, como en tu caso, en su caso, porque es importante andar escuchando la música que proponen, ¿no? O sea, claro. Todo lo demás está resuelto, hay quien se encarga de ello, y todo, y a nosotros nos toca una labor más importante que no solamente tiene que tener una perspectiva, sí, como de estilo de vida, sino que tiene que tener una perspectiva en la que de alguna manera nos enseñe a que un mundo diferente es posible, ¿no? Una esperanza. Pues sí, pues, ¿no? O sea, digamos, encontrar que se puede ser crítico, encontrar que se puede tener voz, encontrar que hay un espacio para el diálogo, que hay un espacio para ser visto, que hay un espacio para encontrarse con el otro. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Claro. No trae las hordas de gente, pero las gentes que nos llegan y que nos visitan son gente súper interesantes, son gente que tiene cosas que decir y que además vale la pena ser escuchada, ¿no? Sí. Entonces, compartir ideas, escuchar la perspectiva que ellos mismos tienen del cine, de las películas, ¿no? Y yo me muevo bajo una idea y bajo una premisa. Ninguna película te encuentra, digamos, más bien, ninguna película te es ajena, ¿no? O sea, claro. Toda película te encuentra en un estado de ánimo que te dice si lo que acabas de ver te funciona o no te funciona. Que nada tiene que ver con el gusto, ¿no? Claro, sí, el gusto no se discute, ¿no? Claro. O sea, que tiene gusto culero, pues no. Sí. ¿No? Pues es como la música, exactamente ¿No? ese sentimiento que la música provee de decir, bueno, das un espacio a alguien que tiene algo que decir, Claro. algo que enseñar, algo que ya vivió, como bien dices, ya pasó por frustraciones, ya ya hizo del caldo corazón, o como dicen, De tripas. De tripas corazón. Bueno, yo sí le veo una analogía muy directa en el caso de decir, yo me encargo de una programación, ¿no? Como ese hilo conductor que va entre una presentación y la que sigue. Para mí sí es una analogía muy directa con el foro cultural, como lo hemos venido mencionando, ¿no? Claro. Poner un cineclub también es una analogía muy directa, ¿no? Así es muy enriquecedor el acto de que haya alguien que fomenta la plática después de ver la película, ¿no? Claro. Así como tú dices, independientemente del gusto, pero es relevante para ti, es lo que hayas visto, ¿no? Y yo creo que ahí es un punto de intersección donde, como también una expresión de un arte escénico, como puede ser el cine, pues también ofrece la posibilidad de que no te vayas con la idea de que solo es la mirada del fotógrafo, del camarógrafo, ¿no? Claro. O del director, o del director de foto, ¿no? Sino es una propuesta, como tú dices, ya tiene pues cierto valor agregado
el de pues la tolerancia a la frustración, lo dices, ¿no? ¿Qué hace uno con un berrinche, ¿no? Y después lo trasciendo al siguiente nivel, ¿no? Claro. Y lograr hacer cine en las condiciones de buscar cine independiente, buscar cine contracultura, buscar documental, pues de los temas que normalmente hace falta siempre esa otra mirada, pues enriquece como en el foro cultural la gente que llega y que también hace eso. Claro, porque supongo que en el cine también se da hay muchos que no tenemos que ser tan críticos, pero darnos cuenta que también el cine mexicano de repente empezó a agarrar como una racha de ciertos temas, ¿no? Y no salían de esos clichés. Pero yo creo que también es por lo que dices, porque como ya tiene cierto éxito, ya hay un presupuesto, dicen pues para qué lo arriesgamos, ¿no? Mejor nos vamos sobre lo que ya pues tiene un poco de movimiento, pero nos olvidamos de pues de que hay muchas otras cosas, muchas expresiones, y nunca terminamos por dejar que exploten, ¿no? Por dejar que sean parte realmente de nuestra cultura diaria. Claro. Y todo el tiempo tenemos que estar batallando para que eso suceda, ¿no? O sea, esa es realmente nuestra labor. Nosotros lo hacemos desde nuestra parte de la música y como foro, y tú en el cine. Pero básicamente lo que hacemos es estar para que eso se vuelva una forma de vida cultural. O sea, que a la gente se le haga común pues tener y buscar sitios donde pueda encontrar cine que no sea el comercial. Y que ¿no? puedas Y que encontrar, escuche. y que puedas encontrar un espacio donde puedas escuchar, ver y entablar diálogos diferentes, pues, ¿no? Ujú. O sea, Que te digamos, nutran más. que te nutran más, ¿no? Ujú. Y eso tampoco está peleado con lo que sucede en las salas comerciales, pues, o sea, digamos, si uno hace No. lecturas de las salas comerciales, hay películas que están en salas comerciales que valen muchísimo la pena ver, ¿no? Ujú. El asunto es que los blockbusters o las películas que tienen grandes presupuestos apabullan la mirada. Es como si te Sí, dijeran, sí, exacto. no puedes ver otra cosa que no sea esto, ¿no? Ujú. Y entonces uno tiene que buscarle y rascar y decir, Ujú. ah, mira, en la sala 11 de esta, Y ¿no? una Está recomendación. esta película, ¿no? Que es una película mexicana, polaca, hondureña y todo, que sí está por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que pensar también que el cine, como el foro cultural y como todo esto que hacemos, pues es un negocio, pues, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que Ujú. buscar de alguna manera captar a nuestro público y que nuestro público venga para acá y haga el mismo gasto que hace allá, pero que lo haga de este lado. Claro, que es una ¿no? labor titánica Es cuando una tienes labor que estar titánica. batallando contra marcas. Tienes que estar batallando Grandes, marcas grandísimas y con presupuestos grandísimos y todo, pero también es cierto que lo que existen son un gran número de audiencias, ¿no? Ujú, ujú. O sea, prácticamente Claro. cuando estamos diciendo el público en general, estamos hablando de nadie. Ajá. Sí, porque no está Pues, porque no determinado. existe, Ujú. pues, Sí, sí, ¿no? sí, O sí. sea, es como decir, pues ahí está, ¿no? Ahí está, y agarra Y lo es que así quiera. como, sí, o sea, Ujú. digamos, la oferta sí está para todos, pero no todos es para la oferta que proponemos, ¿no? Ujú. Claro. Entonces sí hay que buscar como esta es nuestra audiencia, Ujú. a este es nuestro público, saber qué le está gustando, saber qué películas le Ujú. interesan, saber todo, escuchar qué es lo que están diciendo para a partir de ahí armar una propuesta programática, ¿no? Y Ujú, decir, ujú, mira, ujú. estas son las películas que les interesan, Claro. ¿no? O sea, justo, por ejemplo, a mí y generalmente porque también son los temas que se presentan mucho en el cine nacional, está esta comedia que conocemos, pero que también este otro cine con propuestas interesantes, ¿no? Y está este otro cine que también tiene una posición política muy clara, ¿no? Ujú, Entonces es inevitable que en el cine mexicano empecemos a hablar sobre feminicidios, desaparición forzada, las Claro. malas buscadoras, Ujú. narcotráfico y todo eso, que a un público no le gusta ver, ¿no? Porque se siente incómodo, ¿no? Porque suficiente tiene Porque con la son sus- realidad, son sus ¿no? vecinos, ¿no? Es Sí. así como, no, mi O porque vecino no quiere, que no me se gusta. quiere mantener al margen No me total. gusta oír eso en, No, en no. volumen alto, güey. Exacto. Yo Ya le llamo suficiente ceguera lo oigo en la voluntaria. mañana, Sí, No, es Es que creo- son las propuestas, o sea, digamos, y la es diversidad inevitable. también, ¿no? Y eso hace un cine plural, eso hace un cine que tenga una fuerte carga política, hace un cine que tenga una voz y sobre todo es un cine que yo creo que últimamente el cine no ha perdido su voz crítica y que además forma parte de la libertad de expresión, Ujú. ¿no? Ujú. Y eso es fundamental. Sí, es pues, ¿no? fundamental. Hoy se puede hablar de esos temas, ¿no? Claro. Que nada tienen que ver con, digamos,
que no existe una postura ideológica que te diga, no puedes hablar de eso, sino más bien, sí se puede hablar, se debe de hablar de eso, pero que siempre está esa otra contraparte que le molesta encontrarse con ese, que sueña con un país en el que no vive, ¿no? Claro. ¿No? Y entonces, para mí es importante que pues ese cine se vea, ese cine se discuta, ese cine se entienda, ¿no? Sí, que no caiga en el olvido. Que no caiga en el olvido, ¿no? O sea, justo el cine lo que hace es que nos ayuda a visibilizar ese tipo de problemáticas, ¿no? Ya. Dos cosas. Hace rato decías algo que yo desde hace tiempo como que analizo. Creo que vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a decidir una u otra cosa, ¿no? Como equipos de fútbol en un partido. Básicamente, ¿no? Sí. O Reaccionarios. en algún momento el PRI u otro, ¿no? Porque era uno u otro, pero en general, siendo más como abstractos, nos cuesta trabajo la diversidad en general, ¿no? O sea, no podemos pensar en, si queremos tomar algo, forzosamente estamos pensando en soltarlo, ¿me entiendes? O sea, como que no estamos acostumbrados a tener más de 3 o 4 cosas en la mano, o sea, como que es, o dejas esto, o agarras el otro, ¿no? Y eso yo lo he notado mucho cuando hablas de gustos musicales, porque es como que se aferran a uno, Y eres No. mi enemigo si no estás en ese y grupo. y si no estás en esa onda, pero esa mentalidad te empieza a poner un poco, es un tanto como agresiva, ¿no? Pues te Ya con ponen el un tiempo. feudo enfrente del otro feudo. Te aferras tanto, ¿no? Y creo que con el cine pasa lo mismo. Hay veces que es más fácil consumir lo que pues ya te ponen en una cartelera, ¿no? O sea, el cine es el cine del centro comercial, Claro. ¿no? O el de Blockbuster, como decías, y ahora, bueno, pues ya el de miles de aplicaciones, ¿no? Pero seguimos obedeciendo a que lo que nos llega es algo programado, pues, ¿no? Claro. Nosotros no tenemos todavía o mucho la voluntad de decir, bueno, voy a buscar cine, como voy a buscar música, como puedo buscar teatro, como puedo buscar comida, o sea, todo lo que nosotros consumimos, todo, aunque no sea cultura, arte, pero si hablamos de cultura, teatro, cine, música, y bueno, sumémosle muchas más Danza. actividades, danza, todo tiene una parte donde puedes ir y buscar lo que no te están dando de comer directamente, ¿no? O sea, todo. Y creo que ahí es donde radica el no tener que decir, es que una u otra cosa, ¿no? O el cine comercial o el otro. No, o sea, puedes ver incluso todas las películas de Blockbuster y del cine comercial, pero, que yo creo que tú las ves, Todas. pero aparte te avientas otras 40 que nadie ve en la vida, ¿no? Y creo que ahí es donde radica, y como decíamos, la diversidad, ¿no? En la diversidad hay riqueza. Y es el valor de quien programa una secuencia de presentaciones, ¿no? Así, si se exhibe hoy esta, más esta, empiezas a entender esa metanarrativa, ya no del guionista, ya no del director, sino ya del que la seleccionó para que tú la veas. En los festivales pasa eso, ¿no? Sí, claro. justo. O sea, y en los festivales y en los espacios alternativos de exhibición sucede eso, pues, ¿no? O sea, buscamos de alguna manera generar discursos o simplemente generar una experiencia en la sala donde a veces se puede, a veces no, se genera un diálogo posterior, ¿no? Sí, sí. A veces puedes tener al realizador, a veces no, pero digamos, siempre hay, lo que andas pensando es que en esos espacios siempre te puedas encontrar con un cine diferente, siempre puedas encontrar nuevas miradas. Por eso para mí es bien importante la figura del programador, ¿no? Para mí también. O del gestor, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo lo fui aprendiendo y no sé si sigo por el camino correcto, pero o sea, cuando yo empezaba a decir, es que hace falta más espacios, ¿no? Ya hace falta más espacios, o sea, hay un chingo de cosas y hacen falta espacios. Y después me di cuenta que no hacían falta espacios, hacían falta gestores, ¿no? Claro. O sea, hay foros, hay cine. Ya después te darás cuenta que faltan espacios, pero siempre vas vienes, pues, ¿no? O sea, siempre vas vienes, ¿no? O sea, digamos, o sea, es así pero es como una necesidad general. o sea, dicen, hacen falta espacios porque esto yo no lo había visto, hacen falta espacios. Y es así como, ¿cuáles espacios? Ya viniste aquí, este es un espacio. Pero quieres que te lo traigan aquí a la comodidad de la almohada. Pero yo lo quiero, Hacen falta espacios a la vuelta de mi casa. Sí, no, acá. exacto, pero entonces egoísta. es eso, ¿no? O sea, yo vivo en, ¿qué te gusta? En Analco o en Cholula o en, ¿no? Ajá. Y entonces cuando viajo a Puebla o viajo a
a otro lugar y me encuentro que hay un foro ahí y entro y me parece súper interesante, pero me tengo que regresar temprano. Entonces, claro, hacen falta espacios. Sí, claro. Pero para que exista el espacio necesitas al gestor. O sea, alguien que diga, Claro. eso que está allá, me lo voy a traer para acá, para que entonces esté a 3 cuadras de tu casa, ¿no? Entonces, es un juego entre los dos. Sí hacen falta espacios, pero necesita quien se haga cargo de ellos. Somos O sea, gestores como los del Oxxo que te lo ponen cada... exacto. Cada esquina. Necesitamos gestores Hay otro a las como a 3 Oxxo. esquinas, pero no. Exacto. Ajá. Aquí ¿Para qué está. si quiere uno antes? Exacto. Sí, por eso se llama de conveniencia. Aquí está, exacto, aquí está la chela que necesito, para que necesito ir tan lejos. Entonces, siempre andas como jugando un poquito con eso, ¿no? ¿Hacen falta espacios? Sí, pero ¿en dónde? ¿No? ¿No? Sí, claro. O sea, ¿a la gente le importará o le dará lo mismo que haya el espacio ahí cerca? Seguro Sí, sí. por supuesto. Seguro sí. O sea, siempre hay gente que no le interesa. Ajá. Y eso lo siempre. debes de tener claro, Ajá. ¿no? Y siempre va a haber gente que no le gusta. Ujú, Y sí. eso te tiene que quedar Y claro. no tiene uno que Pero llorar no- ni pero no- victimizarse. Pero no por eso te Ni vas a obligarle. mover, ¿no? Ajá, Es- ajá. estaría súper padre que lograras venir y que vieras lo que hacemos y decidas si te gusta o no. En realidad se trabaja por Pero- ese porcentaje que sí está buscando algo Sí. o que sí logras convencer en algún Ujú. momento con algo que tú estás produciendo, ¿no? Todo O el sea, tiempo. sabes que vas a llegar a una persona y trabajas por ella. Si, Ujú. si a esa persona le tocaste el corazón de alguna manera y Ujú. dijo, de aquí soy, ya Ujú. estás, entonces vas por el segundo. Ujú, Sí, Ya, claro. ya lo tienes resuelto, entonces vas por el segundo. Sí, claro. vas Siempre por lo que estás no hay. peleando por uno más, pues, Sí. ¿no? O sea, siempre está muy bonito tener la sala llena. Claro. Pero al día siguiente vas a seguir teniendo tus mismos 20 pelados de siempre. Sí, sí, ¿no? sí, no Ujú. puedes aguantarlos tanto tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Es como jugar tres copas diferentes de fútbol con el mismo equipo, pues está cabrón. Está ¿no? cabrón, ¿no? Sí, hagan relevos, güey. Ajá, ¿no? Entonces, justo, entonces tienes que estar buscando cómo tu público se va moldeando. Y la historia en Puebla, tanto en festivales como en salas alternativas, la historia en Puebla es rica, pues, en Ujú. ello, ¿no? O sea, Sí, claro. en Sí. el centro había N cantidad de cines, estaba el Cine Morelos, el Colonial, el Puebla, el de Paseo Bravo y todo eso, Ujú. ¿no? Entonces, digamos, siempre ha habido una cultura cinematográfica bien interesante Ujú. en Puebla todo el tiempo, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, gente súper interesante como Enrique Ceballos, que se dedica a la investigación de las primeras exhibidoras de cine en Puebla, Órale. ¿no? De las primeras mujeres realizadoras en Puebla, de las primeras mujeres exhibidoras en Puebla, y esa es su investigación de doctorado. Entonces, justo él está viendo algo que hace falta saber, pues, ¿no? Ujú. Él lo está investigando, él lo va a dar. El reto es sacarlo de la academia, Claro. Claro. ¿no? Sí, sí. ¿No? Porque entre doctores se fascinan, ¿no? Ujú. Pero cuando uno llega para acá y te dicen, te enseñan esto, te das cuenta que este salón lleno de doctores no es lo mismo que un salón de gente que no conocía, Claro, Ujú. que no, ¿no? sabe nada. Y entonces van a encontrar que va a haber 2, 3 interesados. Ujú. Con eso basta. Sí. Ujú, sí. Con que, ¿no? Justo, Sí. como para que arranquemos y empecemos a hacer cosas. Y lo mismo sucede en una sala, pues, ¿no? O sea, digamos, hoy se me ocurre poner una película de Apichapong, ¿no? Que duran 3 horas, que filmó en Colombia, que habla sobre esta llegada de los extraterrestres y es una película muy sonora y todo eso. Es una película que en 3 horas parece que no pasa nada, ¿no? Tomas muy lentas, silencios, Ajá. ¿no? Y todo eso. Y cuando sales, viste que tu sala está a un 50% y cuando termina tu sala se quedó en un 20%, Ajá. ¿no? Ujú. Pasa todo el Sí, tiempo. Todo el tiempo. No lo aguantaron. Todo el tiempo, Ujú. pues, ¿no? O sea, todo el tiempo, pero justo no tienes que dejar de programarla, ¿no? ¿No? Entonces, o vamos a ver la última película de Ruiz Palacios, o vamos a ver qué es lo que hizo Amat Escalante, o vamos a ver qué hizo, Claro. incluso recordar, a traer estos directores, ¿no? Entonces, y eso está bien interesante, ¿no? Porque de repente también puedes hacer retrospectivas, ¿no? Hablar de estos directores. A lo que voy es, cuando nosotros hablamos de cine mexicano, siempre hablamos de un cine mexicano en un momento histórico, ¿no? Ujú. Ujú, Todos claro. hablamos de Tintán, de Cantinflas, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, María Félix y todo, pero estoy seguro que no hemos visto muchas de esas películas. Solamente existen en el colectivo. Es
¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, En sí, los sí, memes claro, y ya No, es como si lo exacto, hubiera es visto. como- exacto. Viste un meme de Pedro Sí, Infante. ya conoces ¿no? su Y de- filmografía. y de repente, ¿Cómo no? El que hizo esa película tan famosa. pero, exacto. ¿Cómo se llamaba? Jorge Negrete. Jorge Negrete. Ahí está, Vámonos. ya te Que es digo. en blanco y negro. Los No, tres ¿qué es en García. blanco y El de negro? la escena del Macario, no manches, de los tres peliculón. García. Justo, ¿no? ¿Qué Podemos opinas? hablar de Macario sin ver Macario. Claro. Sí, ¿Por sí. qué? Porque tenemos imágenes que nos recuerdan a Macario, Ujú. que es esta imagen en la cueva con las velas, con la fotografía Claro, de está Figueroa, en los memes. todo eso. Claro. Ahí está. No, y ¿no? se vuelve parte de tu cultura. Que se vuelven parte de tu identificación, pero también es cierto que ese cine existe y es tan fuerte porque no había nada que le compitiera. Ajá. ¿no? Ujú, ujú. Y entonces era nuestro cine con estas grandes salas donde nosotros íbamos a consumir nuestro cine. Claro. Entonces, ese cine se fue transmitiendo de generación en generación, ¿no? Ujú. Y también las nuevas generaciones pues empezaban a ver otra cosa, porque este cine en esos momentos pues también Estados Unidos Ujú. estaba más preocupado por la Segunda Guerra Mundial Que y nacer cine. que nacer cine, que sí lo hacía, pero lo hacía en términos ideológicos, ¿no? Ujú, de ¿no? propaganda. De propaganda y todo eso que tenía que ir en contra del Capitán cine. Claro, pero que tenía que ir en contra del cine de propaganda de los nazis, el cine de propaganda ruso. Sí, porque era ¿no? parte de la Entonces, guerra había que también. era- Era un o sea, arma. digamos, el cine tiene una función política bien interesante. Pero, entonces, el cine mexicano encuentra su apogeo, su fortaleza, se ve, se consume, se hace, ¿no? Se Entonces, hacen leyendas. se hacen estrellas. leyendas, se hacen estrellas, estos megas estrellas que teníamos nosotros. Y cuando llegamos a nuestra época, lo que existe es una gran memoria del cine mexicano. Ujú. Y no necesariamente lo vimos. Ajá. Pero todos teníamos como referencia a Pedro Infante y todos teníamos... O sea, Y nos si- vamos a identificar con y él. nos vamos a identificar con ellos, ¿no? Pero si le rascamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que Pepe el Toro jamás en ninguna película grita Torito. Ujú. Nunca. Y todo el mundo lo tiene. Pero todo el mundo lo tiene aquí. Ajá, seguro lo Pero sueñas. no grita. O sea, Ajá. Efecto Alguien- Mandela le dice. Ajá, Exacto. sí, sí. ¿no? No, es el efecto, justamente Demonios. es el efecto Mandela. Entonces, el grito del torito no existe, Ujú, ujú, ujú. pero ahí está. Nos lo refuerzan, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y se vuelve parte de nuestro bagaje cultural Ujú. y se vuelve parte de un personaje icónico, de una película icónica, con un director icónico. Hasta de playeras que dicen Torito. De playeras. Sí. O sea, claro, ¿no? Y se va, entonces se vuelve parte de la cultura pop y entonces se vuelve parte de una identificación, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo cambiamos y cómo decimos, por ejemplo, bueno, pues, cómo llegamos a que ese tipo de cosas suceda, por ejemplo, con el cine de Ruiz Palacios o suceda con el cine de Tatiana Hueso, con el de Bernardo González, o como, digamos, dónde y cómo lo vamos a lograr, ¿no? Ujú. Y esa es la gran batalla, pues, ¿no? O sea, es cómo peleamos contra este gran monstruo que tenemos enfrente con la millonada de presupuestos para llegar y decirles, este es nuestro cine, esto es lo que queremos decir, y eso no puede ser de otra cosa si no está en ley, pues, Yo, ¿no? yo creo que tengo una hipótesis, ¿no? Porque creo que por ley, bueno, hay algunos apoyos como el Fidecine y cosas de esas, ¿no? Que para que los impuestos sirvan de algo cultural, pues hay apoyos para el cine o apoyos fiscales, ¿no? Para la realización. Ujú. Pero yo tengo la hipótesis que el público que está como sintiéndose, bueno, pues si hay un hitazo del cine, un blockbuster, ¿no? Que rompe las taquillas, todo el mundo la quiere ir a ver. Pero saben que eso es el valor de lo que pagan por su entrada. A lo mejor se les hace poca cosa que paguen la misma entrada por cine independiente, ¿no? Ujú. Por cine con otra propuesta, por Ok. cine documental, por cine social, por cine con cualquier otro. Es como el temática. cover, ¿no? Ajá. Bajen el cover. Y entonces, como uno dice, Venimos tres. uno encontrará quizás a los pocos, a la minoría que dice, bueno, yo sí me estoy procurando pues consumir de otro cine, ¿no? Claro. Así apoyar con pues mi Claro. asistencia, con lo que tenga yo que hacer. Y entonces mi hipótesis es esa, que mientras los apoyos que uno piensa que van a llegar de fuera para hacer lo que uno tenga que hacer, el foro cultural, el cine, lo que sea, pues más bien uno se los va a fabricar en su autogestión, ¿no? En su autonomía,
Es decir, a ver, Ujú. yo no dependo de una campaña de publicidad tal, no dependo de apoyos gubernamentales, ¿no? Para hacerlo. Es de la Fundación Carral, por ejemplo. Sí, claro. A mí me apoya la Fundación Carral. De fondos ilimitados. Ilimitado. Sí, pues bueno, Pues, No tan ilimitado. No, no será sí. Rockefeller. Pero hay cosas bien interesantes. De principio, el fidecine ya no existe. Ya no, ya se Justo acabó. cuando, o sea, exactamente, o sea, la desaparición de los fideicomisos es Ujú. uno de los fideicomisos que desaparece, ¿no? Ujú. Y se crean otros programas que ayudan a... ¿Para bien o para mal? Tendríamos que discutirlo. Yo creo que para mí, bien. para mí lo que hizo es que se generó otro programa que ayudó a que se democratizara la posibilidad de hacer cine. O sea, digamos ¿No? que sí estuvo bueno para que no se estuvieran No fueran los desviando el mismos. fondo Pues, más y bien, se abre otra cosa para que justo, suceda lo que tenga que suceder. para que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? O sea, es decir, se quita un fideicomiso que soltaba mucha lana para que se pueda hacer cine, ¿no? Ajá. Pero eran pocos los que hacían ese cine con esa lana. Y eran los mismos. Eran pocos ¿No? haciendo cine y mucha la lana. Generalmente eran lo mismos, pero también hay que ser claros también con él, eran lo mismos. Cuando uno Ujú. revisa sus proyectos, no hay forma de no darles el dinero. Sus proyectos son perfectos. Ya se la saben. Pues es la experiencia, el colmillo Justo, que da. ¿no? O sea, Sí. justo, o sea, no es, Ok. ¿no? Sino, o sea, sí necesitas tener como meterte un poquito más como para decir, ah, ya entendí, ¿no? Ok. O sea, revisas Ujú. el proyecto y dices, puta, pues Ujú. cómo no le va a dar la lana, güey. O sea, Ajá. está así el checklist así, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Ujú. En términos, Claro, en cumple términos, todos los requisitos en términos de hablando, checklist, burocráticamente todos- hablando, ¿no? eso está perfecto, ¿no? Y la otra, el valor cumple con ese otro valor que andamos buscando de promoción, de todo eso, también lo cumple, ¿no? Lo que tienes que criticar es el resultado. Ajá. Ujú. La ¿Sabes? realización. Porque lo que tú entregaste fue un proyecto, ¿no? ¿No? Es La como entrega la- del dinero, ¿no? La entrega del dinero es correcta. Exacto. Yo creo que también esa es la discusión. ¿A quién pues. se la entrega? Lo que haces, pegas con él. y lo que sucedieron con los nuevos fondos es que se democratizó, es decir, se hizo una bolsa un poquito más grande, pero dijeron, ahora el dinero va para muchos lados, Claro. Ujú. ¿no? Y eso facilitó que podamos tener más y mejores producciones en lenguaje, en lenguas indígenas, más y mejores producciones en documental, más y Ah. mejores producciones estudiantiles, Ujú. más y mejores producciones independientes y todo eso. Pero el reto no es que se haga más cine, el reto es que lo veamos. Claro. Ese es el Y ahí está tema. distribución Entonces, y puta, Claro. salas. Sí, pues y al país tenemos programación. al año 265 películas filmadas, pero solo vemos 37. Y Si si bien bien nos nos va, va. Exacto. si le pones ganas. Güey, o sea, es que justo, pues, Hicieron ¿no? de O sea, buenas, ¿no? de esas 37, solamente muy poquitas pasan por los 4 estados más grandes, Ajá. ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, Sí. ¿no? Y en Puebla nos llega casi muy poco, pues. Ujú. Pero ahí está, ¿no? 2 días llega algunas, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y a Puebla qué crees que ¿Qué? le faltaría para concretar más ese tema? O sea, espacios dices que Bulevares con árboles frondosos. Boulevards con árboles. Y al final una cartelera de cine. yo sí Está haciendo un chingo de calor, güey. O sea, sí. O sea, un árbol sí Sí, salva, sí, salva árboles, vidas. por favor. Pero, a ver, ¿qué hace falta? Yo creo que en Puebla vamos por un buen camino, ¿no? Ok. En Puebla, todos los años, en los nuevos fondos que existen, todos los años, cuando menos hay de 2 a 3 ganadores, ¿no? En producción, en postproducción Ujú. y en exhibición, ¿no? Y en infraestructura. El asunto es que ese camino tiene que seguir avanzando. Los resultados no se pueden ver en 2 años, ¿no? Los resultados Claro. los vamos a ver Es a a 6 futuro. a 10 Ujú. años, ¿no? Sí, Sí. Estamos teniendo 4 universidades que están lanzando estudiantes de cine, cada vez, algunos cada vez más preparados, ¿no? Ujú. Pero el mismo cine también, o sea, digamos, las escuelas también están sacando estudiantes a granel, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, puta,
¿qué vas a hacer con 3,000 estudiantes que quieren Ajá. hacer películas, güey? Sí. ¿No? Sí. O sea, Presupuesto para 10. Pero además, todos quieren hacer películas. Ninguno se encarga de la exhibición. Ninguno está pensando en distribución. Ninguno está pensando en guión. Ninguno está pensando en Claro, sonido. pues es como los artistas, ¿no? Todos quieren ser guitarrista, pero nadie Todos quiere... son guitarristas y nadie Nadie quiere quiere ser ser... bajista. Nadie Nadie quiere ser... Nadie quiere ser bajista, demonios. Exacto. Por eso siempre andas buscando bajistas Uh, por todos lados, o sea, güey. El ¿quién mismo la- bajista toca en 10 bandas, güey. ¿No? Pero pues es el único güey que justo tocan 10 bandas que está siempre con el feeling a flor de piel. Sí, Pues, claro. porque justo Tiene como que estar ahí. tiene que estar ahí, ¿no? Y te toca funk, rock, pop y cumbia. Véngase todo. ¿No? Entonces, entonces sí es importante saber qué tipo de estudiantes estamos sacando, pues, Ujú. ¿no? Porque, digamos, si es un asunto de matrícula, pues saca los que quieras, ¿no? Pues sí. O sea, decimos, Ujú. estoy Cuestión de sacando números. 2,000 estudiantes, recibimos 3,000, ¿no? Y decimos, ya está, ¿no? Porque todos Y pagan exhibimos Se colegiaturas. ven 37 películas al año. Seguimos a Exacto. No manches. Pero Oiga, el- algo no cuadra. el cine de alguna manera sí busca y sí necesita hacerse de un filtro de alguna manera, Ujú. ¿no? Y la misma carrera hace el filtro, Ujú. porque es una carrera muy cara. No en términos de acceso a la escuela, sino en términos De de cuando realización. ya te metes ahí, dices, güey, necesitas un Ujú. chingo de lana, Sí, sí. ¿no? Y esas son cosas que ¿Qué necesitas. es un chingo ¿no? de lana? O sea, ¿qué es lo... con cuánto mínimo haces una producción? Un cortometraje. Un cortometraje. 5 minutos. No, un cortometraje, No, si, bueno, lo una haces, película. si lo haces de compas con 3 Ah. cámaras Y yo todo, cocino unos luces. arroces con nopal para el crew. Sí, ahora- sí, exacto. O Sí, sea, sale. puede ser, ¿no? Pero, sí que pero sale. Pero la chamba está en cuantificarla, Claro. ¿no? O sea, tú vas a Ok. hacer el arroz de Sí. compas, va. Pero tú vas a gastar en el arroz, ¿cuánto Ah. costó el arroz? Tú vas a poner la electricidad para prender la luz, ¿cuánto te vas a pagar de luz? Porque además Sí, no la todo vas va a a ocupar costar. de manera normal. Va a estar chambeando todo el Estar tiempo. prendidos los ¿no? focos. Los focos. Exacto, prender la cámara, todo ese tipo de cosas. Cuando lo cuantificas, pues sí, son barato, te llega a costar 150, 200,000 baros, ¿no? Te Sí, tienes sí. que juntar de algún lado, Sí, ¿no? sí. Si le quieres meter más Patrocinadores, producción, exacto, vengan a mí. tienes que buscar patrocinadores o tienes que buscar alguien que te eche la mano o tienes que ver de qué manera puedes hacer justo de fondos estatales o fondos federales que te ayuden y te entreguen como la cantidad de dinero suficiente para poder hacer ese corto. Un mecenas que te Ya, diga, o un oye, mecenas creo en que ti. te diga, exacto, Ajá, ¿no? sí, O sea, ¿no? Ahí te va. Exacto, pues sí, o sea, es eso o vender chelas a 20 pesos, ¿no? O sea, Ese es el O tema que gelatinas, hemos dicho en los gelatinas, foros gelatinas, culturales. ¿no? Así, a veces los apoyos para foro cultural resulta, ay, no te lo vamos a dar porque vendes chelas. Pero el que está entre la espada y la pared diciendo, o subsisto vendiendo chelas, o ya no hay foro cultural. No, y ¿Qué hay, hago? hay que saber dónde está la lana, Sí, ¿no? Y sí, la sí, lana, en el mecenas, pues. El no, mecenas. para el mismo cine, los grandes cines, la lana no está en el boleto, la lana está en las Dulcería. palomitas, Ajá, En las sí. palomitas. Justo. Sí, claro. ¿no? Entonces, si tú tienes y en tu foro quieres poner cine, pues ármales el paquete, chela, mezcal, papitas, órale, 150 Ujú. va, Sí. ¿va? ¿No? O sea, justo, y a Sí, la par claro, tienes que hacer que hay que hay que producirlo. producirlo, pues, ¿no? Ujú. Y más o menos, a mí me parece que hay un movimiento cinematográfico en Puebla muy interesante que ha venido creciendo con los años, que nació desde que incluso el mismo Joshua Hill era un estudiante, Ujú, el ujú. mismo Joshua Hill empezó con el primer proyecto del Festival de Cine que se llamaba Aquí y en Corto, ¿no? Ujú. Chemi Romero, Fabiola de la Rosa, Carlos Corea, que son Ana Mari Ramos, ¿no? Ujú. Que son estos que empezaron, Precursores. estos precursores de esto. Ujú. Y hay una nueva generación que creo que es la que estamos ahorita, pero atrás de nosotros viene una generación que tiene mucho más acceso a la información que Mm. nosotros, ¿no? Que Con mayor tecnología. con mayor también. tecnología están más prendidos y Mm. todo, ¿no? Y Traen el lenguaje del TikTok, ¿no? Tra- También. ¿no? ese es ahí donde creo que les ganamos. A ver, a ver. Pues es que justo traen el lenguaje del TikTok, traen como la atención así toda dispersa, Ok. ¿no? Ujú. ¿No? Y cuando De uno todo y les nada. dice de todo y nada, ¿no? Entonces Ujú. sí, sí, este último director que estuvo aquí, entonces cuando los pones a ver la película o los pones otra película que no sea y mantenga ese ritmo, Ujú, dicen, claro. ¿no? Está de hueva. No, está de hueva, ¿no? Esto no Y es es lo así, mío, ¿no? exacto, Hay ¿no? ponen a muchos tocar, planos ya muy dices, largos, Exacto. en silencio, así.
y me ¿No? encuentro conmigo mismo y qué horror. Exacto. Qué horror. Me di cuenta que no tengo Sí, alma. no. Sí, no. o No sea, me digan que soy un zombie de eso. No no, me pongan a pensar, pero hay yo vengo a gente, pero hay divertirme. gente, o sea, digamos, pero de esa misma generación de TikTokers y todo ese tipo de cosas que tienen ese ritmo, Ujú. si tú haces la limpieza por ahí, te vas a encontrar a dos güeyes que lo tienen Brillantísimos. brillantes, Sí, claro, que tienen- claro. Sí, sí. ¿no? Que tienen bien claros de qué quieren hablar, bien claro lo que tienen ahí. Postura, cosas ¿No? ya maduras. Pero ese ¿no? tipo de cosas te ayudan a que tengas, digamos, para encontrarlos, para mí es un asunto de la cantidad de cosas que consumes. ¿Por qué? Porque lo bueno y te ayuda a identificar lo malo, pues, Claro. ¿no? ¿No? O sea, lo grandioso te ayuda a identificar a Paquita la del barrio, ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? totalmente. Y no le quita que sea No, grande, no, 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 ¿no? no, no, no. pero lo que da, La diversidad, de lo que veníamos hablando Ujú. hace mucho, ¿no? Ujú. En la diversidad está la riqueza. exacto. Así es. Se ha vuelto una frase Recurrente. recurrente Reocurrente. en los programas, ¿no? Porque básicamente así funciona. En esa diversidad está esa riqueza, en esa diversidad de ir y escuchar, de ver, en este caso, lo que alguien tiene que, o alguien dijo a través de... Porque hacer cine, un cortometraje, 5 minutos, 10, Ujú. 15, es el alma de alguien que lo puso ahí, ¿no? Claro, claro. Y en esa diversidad está el ver cosas que a lo mejor pues son incómodas también, ¿no? Porque si te está haciendo incómodo para ti, pues entonces tal vez tengas que analizar qué está pasando contigo, ¿no? Toda esa arte y la cultura Justo. introspectiva es buena Si, para cambiar, si te para incomoda, mejorar. si te incomoda vale la pena ser analizado. Correcto. Autoobservarte. Correcto, correcto. Sí, claro. Sí, y eso en sucede todo el sentido. tiempo, ¿no? En Y la esa es la música, en el finalidad, teatro. yo todo, creo que todo. del que conceptualiza la producción, ¿no? Claro, Quiero hacer que la gente se cuestione algo. ese es uno de los Claro. puntos fundamentales. A mí me gustaría que se preguntaran esto que yo me pregunto, ¿Por Si qué lo me logro, está incomodo? chingón. Ujú, ujú. ¿no? Claro, pero eso puedes hacerlo de dos formas, creando la película y ahora esta pregunta que te hago, gestionando el cómo llegar, cómo hacer llegar esa película a diferentes Distribuidor y públicas. exhibidor. Ujú. Ujú. Sí. Hay gente en Puebla, o sea, hay personajes dedicándose a eso, gestores, así que Sí. podamos decir, oigan, comuníquense con Rocutla porque Sí, queremos hacer no, un espacio, Justo. espacio para el cine, ¿no? Por ejemplo, la misma sede de cine que está llena de espacios de exhibición, la misma sede de cine, estamos mandando información sobre películas que andan buscando espacios para ser exhibidas, ¿no? Y en Puebla hay cuando menos 3 espacios que buscan, que tengo ubicados que de manera constante, o sea, siempre hay quien pone películas, pero que de manera constante están trabajando. Cuando menos tengo ubicado 3 espacios en Puebla y ¿Quiénes? 1 en Tehuacán. Está Elvia Alejo en Musa, Musa. que tiene una sala de Ujú. exhibición. Está... Que por cierto también la obtuvo por medio de un... que la tuvo por medio de uno de los fondos. Sí, ¿no? correcto. ¿No? Está Cine Inminente, que está en Tehuacán. Ujú. ¿No? Está la sala del complejo universitario, que de repente cuando justo decide ponerse interesante, jala gente y jala cine bastante bueno, ¿no? Y hay un cineclub que están haciendo en Cholixtlahuaca, allá por Acatlán de Osorio, Ujú. y está Cinema Guajolote, que está en Cuetzalan, no, perdón, en Zacatlán, ¿no? Que son como esta Cinema gente que está, Guajolote. Cinema Guajolote, estos chicos que están en Cholixtlahuaca, ¿no? Pero en vaya, Abracá. digamos, en general sí hace falta más espacios en ese sentido, ¿no? Sobre todo adecuarlos, porque yo podría decir Rocutla, bueno, pero digamos, tenemos que hacer toda una labor para adecuar ese sitio, para que haya una constante. Pero la constancia, o sea, el público se va formando a través de la constancia. Para poner una película necesitas unas bocinas, una computadora, un proyector y una pared, ¿no? Ya casi. El asunto es cómo haces, Ya casi, cómo ya haces, casi, ya casi. Ya. cómo Ya casi, haces, ya casi. cómo haces que ese espacio se vuelva interesante y constante. No Cartelera. te van a cuestionar de que estemos viendo una película en la pared. Eso júralo que no te lo van a cuestionar. Siempre y Al cuando lo contrario, que es más. lo que estés poniendo ahí sea interesante y a partir de eso se cree algo interesante, ¿no? Es como el escenario del foro cultural. Es no como el importa que escenario sea- del foro que cultural. dé algo que y que enseñar. es justo, eso te va a poder dar el capital para que crezca la infraestructura, ¿no?
pero justo, digamos, es como Ujú. ir creciendo poco a poquito junto con tu audiencia, junto con tu público y ya, ¿no? Pero así sucede cuando haces funciones al aire libre o sea, he hecho funciones al aire libre con pantalla, sobre pared, Ujú. sobre un edificio, Cool. o sea, las cosas tienes que buscar que funcionen de alguna manera. Y bueno, también entonces invitar a varios foros culturales que pues abran sus espacios a eso, ¿no? O sea, que piensen en crear un espacio, como dices, de a poco, ¿no? Y irlo gestionando para que cada espacio cultural tenga un buen espacio también para el cine, ¿no? Justo. O sea, que se sume a esa labor de exhibir cine. Justo. Bueno, nosotros nos Y comprometemos, ¿no? que vean cine. A mí me dijeron que no me moviera, si me hacían así, que yo yo me acabe siguiera. con él. Hagamos el Cinecutla. Cinecutla. Estaría chingón. Oye, pues qué buena plática. Ya No, se nos pues, acabó el gracias. tiempo porque en temas aquí de producción, Metros de renderizar film. más de 40 minutos es un desmadre. Es un cagadero. Entonces, pues Y ahí editar, estamos, porque y digo editar. muchas Renderear, pendejadas. Sí, ¿no? Y ¿no? aquí la que sufre es Jen. Entonces, Jen, gracias. Productora Jen. Chris, en la asistencia de producción. Gracias. Les mandamos un saludo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Qué Iván. buena plática. Sí, súper Gracias, bien. Mucho gracias. gusto. Y pues yo creo que tendremos en la siguiente temporada otra visita de Iván, ahora Ujú. con otro de los temas que hayan quedado ahí pendientes, porque Da para más. da para mucho más. Sí. Gracias, mi hermano, es un Gracias, personaje gracias, increíble gracias. que de verdad deben seguir, aparecerán sus redes, y síganlo también. ¿Dónde te pueden buscar para cuestiones que estés haciendo, programando en estos días, después? Pues en las redes páginas? del festival, ¿no? En @Cinetecton, que es el Festival de Cine y Arquitectura. En mi Facebook como Iván Contreras, ahí me van a encontrar. Y por ahí nos podemos escribir o me agregan, nos agregamos. Lo invitan a ¿no? cenar. Ujú. Un mezcal. Pues me pueden dar papitas. Lo invitan al cine. Me invitan al cine. Sí, sí, sí. Los va a criticar, eso sí, ¿no? O sea, No sería cineasta, sí, ¿no? sí, invítenle una buena porque si no se les va a acabar. cara. Sí, les voy a decir, bueno, Pero muchas todo gracias. nutre. Todo nutre. Todo nutre, güey, sí. Muchas Vean gracias, cine. Iván. Gracias. Muchas gracias. Ujú. Gracias. a Gracias, ustedes. Félix. No, pues Gracias, gracias, Félix. Alex. Un Gracias, ruedo más. Iván. Ujú. Un Gracias, capítulo Jen. más. Gracias por Gracias, escucharnos. Compartan. Nos vemos en Lávense un los próximo dientes, capítulo. coman frutas y verduras. Chao. Coman fruta.